Muy buenos días para todas las administraciones de la propiedad horizontal. En el día de hoy quiero darles un cordial saludo. Este video tiene como intención poderles explicar de una manera muy sencilla, de una manera muy práctica, una nueva reglamentación que es importante compartir con ustedes como administradores del conjunto de edificios, condominios y demás adscritos al régimen de propiedad horizontal. Resulta que tenemos en vigencia la resolución 624 de 2025, exactamente una norma que salió el 8 de abril en este mes. ¿Cuál es la intención? Y es modificar, establecer el alcance, responsabilidades y plazos para la ejecución de la nueva modalidad del nuevo esquema de la señalización de las zonas libres de humo, pero en este caso ya no son únicamente zonas libres de humo de tabaco, sino también de aerosoles emitidos por sus sucedáneos e imitadores. Básicamente todo lo que tiene que ver con cigarrillos electrónicos y vapeadores. ¿Qué pasa con esta resolución? Esta resolución pues claramente tiene un campo de acción no solamente comercial, no es únicamente para bares, no es únicamente para teatros, cines, plazoletas de comidas y demás, sino que habla de todas zonas comunes o sociales. Obviamente dentro de la propiedad horizontal, de acuerdo a las características de cada edificio, de cada conjunto, condominio y asociado, pues claramente vamos a tener ciertas áreas que son de obligatorio cumplimiento de este tipo de reglamentación. Como por ejemplo, las oficinas de administración, tenemos todo lo que tiene que ver con el salón social, los salones sociales, tenemos en cuenta también el tema de la recepción tenemos como su nombre lo indica, en muchas de ellas, y lo podrán encontrar aquí en el artículo 2 que está completo en la presentación que ustedes están viendo, el ámbito de aplicación y aplica para salas de espera. Entonces, en las recepciones tenemos a veces como la salita de espera, todo lo que sea recepción y tránsito constante de personas. También tenemos zonas húmedas, piscinas, tenemos también el lugar en donde los trabajadores se cambian y consumen sus alimentos. Tenemos parqueaderos, se cita todo el tema de parqueaderos, entonces más allá de que sean privados o comunales, pues dentro del área o de las áreas, de acuerdo al número de parqueaderos de la copropiedad, pues debe haber una señalización concordante con la sociedad, con la explicación y digamos que la puesta en marcha de esta resolución. Y podemos encontrar que barbecue, podemos encontrar otro tipo de áreas en donde es obligatorio el cumplimiento de esta norma. ¿Qué pasa? Que si bien esta resolución 624 nos establece el tema de como si tenemos cierta señalización actualmente, tenemos un plazo de máximo 6 meses contados a partir de la entrada en vigencia de la resolución. Resolución que claramente yo les estoy entregando anexa, tiene apenas 3 hojitas, pero después viene el anexo técnico. El anexo técnico que yo a ustedes se los voy a explicar, pero es importante tenerlo en cuenta porque no es simplemente señalizar eh, con una nueva frase, no, realmente da unos parámetros ya muy técnicos para implementar esta señalización y no es de pronto adquirir la señalización que venden en algunos lugares que tiene el valor de 3.000, 4.000 pesos, realmente ya no es así. Posteriormente, tiene un contexto legal, obviamente se basa en todas las enfermedades que actualmente la población, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, están adquiriendo todos los problemas ya no solamente por los temas cancerígenos que obviamente son derivados del tabaco, sino que muchas de las sustancias que pueden ser fenoles, fenilos, glicoides, carbonilos, acroteínas y demás similares que incluso se encuentran aquí relacionados en esta presentación y que los contiene la misma resolución 624, pues estos vapeadores y estos cigarrillos electrónicos pues tienen hoy en día tanta variedad de diferentes sustancias que la gran mayoría pues ejercen también un potencial carcinogénico de acuerdo a una clasificación de la IARC donde establece qué tan perjudicial o qué tan cancerígeno es ese tema de las sustancias. Sin embargo, es
muy importante y va a ser una campaña que se debe hacer que pues desde el sistema de gestión se va a realizar, y es la no estigmatización al fumador o al vapeador. Esto lo deja muy en claro la resolución 624, ya que pues hoy en día son unas dinámicas muy diferentes de pronto hace unos años, pero ya no es con la intención de estigmatizar al fumador. La señalización y las campañas que se van a iniciar desde el sistema de gestión no son para la estigmatización de esas personas, sino para la promoción y prevención de la salud de las personas que no son fumadores y que pueden llegar a ser víctimas eh, mm, pasivas, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta ese contexto porque es una de las partes más importantes que deja en cuenta esta resolución. De pronto a la administración llegará el fumador que se siente atacado, pues ya uno sabe qué responder y lo dice la misma resolución. Tranquilo, no es para atacarlo a usted, no es para privarle derechos, simplemente estoy tratando de garantizar los derechos también que tienen las personas que no son fumadores o que pueden llegar a ser consumidores pasivos de ese tipo de sustancias, obviamente por inhalación en este tipo de recintos. Ahora bien, pues tenemos la adaptación a la propiedad horizontal, entonces como lo comentaba, podemos tener salas, salones comunales, terrazas, algunos conjuntos tienen teppanyaki, teatrinos, barbecue, el tema de recepción, todo lo que sea zonas húmedas y piscinas, gimnasios, parqueaderos privados y comunales, todo el tema de corredores, escaleras, adicionalmente los ascensores, entonces incluso la norma nos cita que si los espacios son privados, pero con acceso colectivo compartido, deberían ser considerados. Pero pues ya obviamente se miraría la dinámica particular de cada edificio o conjunto residencial. ¿Qué es importante? Pues hay una responsabilidad de implementación por parte de la administración y por parte del consejo mismo. De una u otra forma, es una resolución que ya no viene tan abierta de acuerdo a la ley 970 de 1979, en donde, por así decirlo, si bien era obligatorio, era un poco más ambiguo, más amplio el campo de acción. Se podría dar a que no había el tema de sanciones a menos que fuera ciertos sectores en específico y no nos daba unos parámetros muy específicos de la señalización. Esto ha cambiado obviamente en este año, porque pues claramente es una norma pues de acuerdo a las nuevas dinámicas que hoy en día se mueven en la sociedad. En este momento están viendo la identidad gráfica. Identidad gráfica que ustedes van a encontrar en toda la parte del anexo técnico de la resolución que yo les estoy adjuntando en este momento. ¿Qué pasa con la identidad gráfica? Así debe quedar la señalización. La señalización hoy en día ustedes podrán que en algunos conjuntos la teníamos o la tenemos de diferentes motivos. Antes no era reglamentario tener esos rostros, esas hojitas, ese tipo de letras, que el logo del ministerio. Uno podía conseguir unas de 4.000 pesos que incluso van con los logos de Twitter, que van con los logos de YouTube y de Facebook del Ministerio de la Salud. Y esa norma, esa señalización, perdón, ya no cumple los requerimientos que se deben eh, cumplir a partir de este momento. Entonces, la identidad gráfica debe quedar así tal cual como en este momento se las estoy mostrando. Esa la adaptamos de acuerdo al anexo técnico que establece la resolución 624. Considera todos los lineamientos técnicos, tanto el título, ubicación del logo del Ministerio de Salud, los colores. Ustedes verán que en los rostros hay rostro blanco, verde y verde más como clarito, la identidad de las hojas, el número y ubicación de las hojas, la ubicación del párrafo de este espacio es 100% libre de humo de tabaco y aerosoles emitidos por sus sucedáneos e imitadores, artículo ta ta ta. Asimismo, la resolución en su anexo técnico nos establece cómo debe ir ubicado, si es vertical o si es horizontal la señalización, tal cual como ustedes la están viendo en este momento. ¿Qué pasa? Que tenemos unas características en donde básicamente ustedes en el anexo técnico como administradores podrán constatar la información que yo les estoy indicando de tal forma que puedan mandarla a hacer. Yo les voy a contar el diseño, en donde de una u otra forma desde el sistema de gestión se están entregando las herramientas no solo de asesoría, sino que adaptamos claramente a las disposiciones técnicas
que nos establece. Ellos repartían, por así decirlo, en unos números de cuadrantes y nos iba diciendo cada cosita en qué cuadrante, con qué especificación técnica, dónde era la ubicación, el tema de los colores. Entonces, ustedes podrán ver en la página, por ejemplo, del anexo técnico, que más adelante se los voy a mostrar, establece la ubicación y el código de cada uno de los colores de la señalización. Entonces, tanto para los logos como tal de los rostros, de las letras, formatos, la fuente y el tamaño, y adicionalmente todo lo que tiene que ver con la colorimetría y ubicación y dimensiones del logo del Ministerio de la Salud, porque es obligatorio que lleve este diseño. Entonces, actualmente en el mercado, pues la verdad no lo he visto que todavía los manejen. Muy seguramente tocará mandarlos a hacer como señalización especial. Y teniendo en cuenta mi experiencia ya en el área de la señalización, les comento todos estos detalles y les adjunto la resolución, porque en donde pueda que la manden a hacer, tiene la señalización convencional, no cumple con los actuales criterios de esta resolución que salió hace 15 días, y adicionalmente pues puede que ustedes pierdan el dinero de la inversión con señalización que no cumple los lineamientos técnicos establecidos en este documento. Adicionalmente, la construcción gráfica nos indica cómo deben ser los formatos. Se nos indican formatos A1, A2, A3, A4 y A5. Son los únicos formatos autorizados para la impresión. No se puede ni más grandes ni formatos más pequeños a los contemplados en este documento. Y aquí ustedes encontrarán que el contorno verde, es decir, el espacio que ubica ciertas líneas verdes que son como el marco de la señalización, tienen un parámetro de acuerdo al formato de impresión de la señalización. Pero entonces es importante tener en cuenta por qué especifica un formato, es decir, de A1, A2, A3, A4 y A5. Pues resulta que como ya en muchas asesorías de señalización, que incluso he recomendado en las matrices de acciones de mejora, ustedes van a escucharme, y de pronto ya muchos de ustedes como administradores tienen presente que yo siempre digo que hay una norma técnica colombiana que establece que el diámetro de la señalización, llámese libre de humo, riesgo eléctrico, de extintores y demás, de evacuación y demás, desde donde se ubican y desde el punto en donde yo quiero que se vea, así mismo van a ser las dimensiones del formato de la señalización. Entonces, es importante tener eso en cuenta porque el formato A1, A2, A3, A4 y A5 no es al gusto del consejo, no es al gusto de la administración y no es al gusto de la comunidad residente. Debe ser adaptado al formato ISO 216 que nos establece si yo quiero, y esta es mi área, por ejemplo, en el salón social, yo quiero ubicar 3 señalizaciones, pero quiero que se vean desde aquí, que yo estoy digamos como formado, estoy de pie, tengo que medir el número de metros, me van a dar cuál es la dimensión que yo debo implementar para eso. Entonces aquí van a encontrar en la página 13 que si es menor a 5 metros y vehículos, entonces tantas dimensiones, entre 5 y 10 metros, tanto, y así sucesivamente hasta encontrar una ya estándar de más de 20 metros de visualización, que es el A1, que claramente es el formato más grande. Y finalmente, para hacer esta explicación muy corta, nos dicen ya la ubicación, los lineamientos para la integración de logotipos y material de la señalización. Me voy a centrar en estos dos últimos. El material de la señalización, como nos indica la página 14 del anexo técnico 1, dice, deberán usarse materiales como polietileno calibre 40 o de 1 milímetro, o materiales como PVC de 1 milímetro o poliestileno, los cuales son materiales resistentes al agua y al desgaste, de fácil limpieza y desinfección. Esto teniendo en cuenta que incluso espacios como los chutes de basuras deberían ser señalizados, debe ser fácil de lavar, de limpiar, incluso pues van a estar siempre en la pared, son señalizaciones que van acumulando polvo, entonces el material ya no es esa laminita delgadita que se consigue en este tipo de sitios de la señalización que ya las venden así, ya nos indican el material y las opciones del calibre a utilizar de acuerdo al formato de impresión que se vaya a utilizar. Y finalmente termino
con los lineamientos para integración de logotipos. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos integrar logotipos del conjunto residencial del edificio, condominio o similar. ¿Qué pasa? Que la integración de los logotipos debe ser de acuerdo, bien sea si es formato horizontal, si es formato vertical, nos dan unos colores oficiales y valores que debe contemplar ese imagotipo del conjunto, y adicionalmente terminamos con la parte que nos indica esas características de ubicación del logo. ¿En qué sentido? Que siempre debe ir al lado del logo, no puede ir en una parte, digamos, diferente, o es que a mí me gusta que el logo sea aquí, o yo quiero que se vea muy grande el logo del conjunto. No, debe ser como lo dice aquí en la hoja número 15, debe ser al lado del logo del Ministerio de la Salud, siempre predominando el del ministerio, y nos va a decir con qué dimensiones, con qué parámetros se debe seguir utilizando ese logo. Que es importante, que obviamente esto ustedes lo tengan en cuenta no solo para cumplir la resolución, sino que adicionalmente evitemos de pronto denuncias de la misma comunidad, que no se da cumplimiento a este tipo de situaciones, que cada vez es algo mucho más recurrente. Cualquier entidad de vigilancia y control de la ciudad de Bogotá o alcaldías municipales pueden interponer sanciones a partir de este momento, ya que tenemos un plazo máximo de 6 meses. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de octubre puede decirse que es el plazo final para implementar esta señalización modificada y actual de acuerdo a las dinámicas vigentes de todo el tema de cigarrillos electrónicos, vapeadores y cigarrillo convencional. Entonces, para que sus copropiedades se encuentren en el cumplimiento de esta resolución, adicionalmente se debe hacer las campañas de promoción y prevención, no tanto para estigmatizar al fumador, sino para las personas que no lo hacen, y que el fumador sea consciente que esos espacios no son para ese tipo de situaciones, y finalmente evitar cualquier sanción económica por parte de cualquier entidad anteriormente relacionada. No siendo más, muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Este video es uso exclusivo para la administración y consejo, que son quienes pues obviamente toman la determinación, disponen del presupuesto y van a darle trámite al cumplimiento de esta norma, y desde el sistema de gestión estamos para apoyarles en todo lo que ustedes tengan de dudas respecto a esta norma. Muchísimas gracias y un buen día.